Bienvenidos a esta tercera edición de nuestro podcast Efecto Mental, tu podcast en donde hablamos del impacto que tiene el efecto mental en el rendimiento deportivo. Nosotros somos Arturo Velasco y Mayra Moreno, psicólogos deportivos, y el día de hoy queremos comentarte sobre lo que es el proceso de evaluación psicológico en el rendimiento. Un tema que es un tanto controversial y poco hablado, por lo tanto creemos que es muy importante y delicado, así que en el transcurso de esta conversación queremos clarificar en qué nos referimos cuando hablamos de evaluación o diagnóstico de la psicología del deporte. Totalmente, Arturo. Hemos estado mencionando cómo una buena intervención y diseño de programas de entrenamiento psicológicos logran resultados observables en los gestos deportivos de los atletas. Con esto, indudablemente, nos ponemos a pensar en que debe haber un sistema ordenado de descripción y recolección de datos y, por supuesto, un análisis de todo esto. Es aquí donde nos mencionabas, ocurre la disonancia. Por una parte, se recomienda se apliquen baterías de prueba dependiendo del objetivo, el deporte y cuestiones específicas. Y existen muchas pruebas que miden estas variables que van a depender del objetivo. Si queremos medir la ansiedad precompetitiva, el nivel de autoconfianza, las preferencias de liderazgo del entrenador, el nivel de burnout, etcétera. Y hay una página que es buenísima en el internet, se llama www.menpaz.com, creada por el doctor Hernández Mendo, un psicólogo español que ha hecho grandes aportaciones a la estandarización de la evaluación en psicología del deporte, y ahí se encuentran todas las pruebas ya en una misma página. Efectivamente, en la página podemos encontrar infinidad de pruebas con su documentación y herramientas para la estadística y te arroja los resultados prácticamente inmediato. Pero sucede que después, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? ¿No? El propio entrenador o el propio atleta a veces no está de acuerdo o no quiere que le apliquen pruebas por miedo a ser juzgados, ¿no? Y es que a veces sucede que algunos entrenadores, algunos atletas acuden a este tipo de pruebas psicológicas, pero sin el profesional de la psicología del deporte. Por lo tanto, cuando se arroja el resultado que ofrece esa prueba, en lugar de facilitar, se corre el riesgo de etiquetar o de limitar. Cuando todo lo contrario, lo que se busca al realizar una evaluación psicológica es aportar herramientas para que el propio atleta tenga un mejor autoconocimiento de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, para así poder seguir entrenando de la mejor manera. También se puede correr el riesgo de una sobresaturación o de una saturación al jugador si es que se aplican demasiadas pruebas en una temporada. Aunque se trata obviamente de reducir este riesgo, el jugador que se encuentre en una situación complicada, donde corre en riesgo su estancia en el equipo, pues puede mentir buscando obtener los resultados que cree le beneficiarían. O también quizá pueden mentir o malinterpretar esta información y se puede correr el riesgo de la relación psicólogo con el jugador, o el psicólogo con el cuerpo técnico, o el entrenador con el jugador. Por eso es importante, si vamos a aplicar estas pruebas, si vamos a tener toda esta información, que se presente de una manera adecuada. Y bueno, esa es una de las evaluaciones. Ahora tenemos, por otra parte, la observación en la entrevista, que son otras buenas maneras de recolección y análisis de datos que nos permiten medir las mismas variables psicológicas. Ahora, lo que sucede con esto es que también se puede correr el riesgo que si solo utilizamos la observación, se piense que el psicólogo no está haciendo nada o solo está viendo el entrenamiento, que tanto anota en su tablita. Nuevamente, el desconocimiento del trabajo no nos favorece. En las entrevistas individuales y hasta en las grupales semiabiertas es donde podemos obtener información
que es valiosísima para el rapport y diseño de nuestro plan de entrenamiento mental. Y que quede claro que, por supuesto, estas maneras de evaluación, aunque son distintas, son valiosísimas y además son complementarias. No es una mejor que la otra, cada una tiene su objetivo, propósito y momento. Lo que tenemos que tener muy claro es la circunstancia y la situación en donde la vamos a utilizar. El sobreutilizar una sobre las otras no es óptimo y que toda la información que nos arroja es importante, ¿no? Como para qué lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a utilizar. Es decir, tener un informe de rendimiento psicológico por escrito con información confidencial manejada no solo con la descripción de lo que sucede, sino con sugerencias de cómo sería bueno afrontarlo. Si realizamos una prueba de liderazgo a un equipo de baloncesto y un sociograma para buscar los líderes de comunicación y sociales, los datos que nos arrojan es lo que el equipo prefiere como liderazgo, ¿no? Si prefiere a un líder democrático o a uno autoritario, y que cierto jugador es el que tiene más o menos ese tipo de estilo de liderazgo, entonces nosotros podemos informar o integrar un informe sugiriendo a algunos de los deportistas que cumplen con ese estilo, con ese rol, y que además son bien aceptados por los demás jugadores. Excelente, Arturo. Y bueno, es información muy específica y muy importante. Por tanto, el momento en la que utilizamos estas evaluaciones, observaciones y entrevistas también va a depender del objetivo. Lo más conveniente o lo ideal sería realizarlas cuando es la formación propia del equipo, usualmente pretemporada. Y va de la mano con la observación e información que tenemos del equipo. Va a depender qué tanto tiempo han jugado juntos, de dónde son los jugadores, es decir, las culturas que traen y que incorporan, si es nuevo el cuerpo técnico, en qué etapa de competencia están o si hay otro torneo o cuáles son las expectativas propias que se tiene del equipo. También se pueden realizar algunas pruebas que ayudan para la formación del equipo como tal, como los scoutings o detección de talento. Inclusive, y esto es algo muy curioso, algunos centros de alto rendimiento tienen jornadas en donde invitan a niños y les realizan distintas pruebas, algunas psicológicas como concentración y agilidad mental o reacción. Y con esto detectan los talentos de cada niño y eligen la mejor opción para ellos dependiendo de esos talentos para que entrenen. Es decir, les ayudan a elegir un deporte que quizá ellos no hubieran pensado en entrenar o en practicar, y sin embargo estos talentos que tienen por estas pruebas les van indicando que quizá puedan tener éxito en el deporte. Mencionábamos también en el primer episodio que hasta la NFL ya tiene herramientas adaptadas para ver las fortalezas psicológicas de los jugadores colegiales y así anticipar su integración posible a su equipo, es decir, si los fichan o no. Esto que comentas es muy interesante porque también el entrenador portugués José Mourinho, cuando fue fichado para el Porto, tomó la decisión de formar su equipo buscándolo a través de perfiles psicológicos, ¿no? Él había detectado que el Porto tenía un tipo de personalidad, la gente que los iba a ver, el arraigo que tenía el club, y él es así como decide o forma un perfil de personalidad combativo y agresivo, y a partir de ahí es como se dio a la tarea de buscar a los jugadores en las ligas de inferiores, en las ligas de un nivel inferior, para poder localizar a esos jugadores que tuvieran ese perfil y ficharlos como sus jugadores. Y a partir de ahí empezar a trabajar ya con el equipo con estas características. Para esto, claro está que es súper necesario tener identificado cómo se presentan estas variables psicológicas. ¿Qué buscas con el gesto técnico, con la táctica de cada acción deportiva? ¿Cómo saber que un jugador es combativo
cuando corre solo con el balón o en cada búsqueda de balón dividido, cuando rechaza un balón aéreo en vez de esconderse tras la marca, busca terminar cada jugada y no evita el contacto. Es decir, cada característica psicológica es importante que nosotros la determinemos con un componente conductual del deporte. En este caso, lo hacemos de fútbol por el ejemplo que les ponemos de José Mourinho. En el caso que lo quieran aplicar a cualquier otro deporte, tendríamos que traducirlo a la conducta que queremos esperar. Comentas cosas buenísimas, Arturo, y creo que es importante mencionemos también que estas variables psicológicas, que quizás sean más o súper específicas, como la focalización de la atención y la visión periférica, por ejemplo, en un tirador de arco o lanzador, existe tecnología y aparatos que nos permiten hacer estas evaluaciones en laboratorio. Se puede replicar la situación por medio de una visualización guiada, es decir, el momento en el partido o en el match en donde estarían teniendo esa conducta, y con estos aparatos podemos medir la temperatura, el ritmo cardíaco, el ritmo de respiración, la posición ocular, y con esto evaluar el detalle a entrenar para lograr el control de esta respuesta psicofisiológica. ¿Para qué? Para poder conseguir la conducta deseada que beneficie el gesto deportivo. Estamos en el laboratorio, le ayudamos al atleta a buscar, visualizar y reproducir el momento de la competencia, y con estos aparatos ayudarle a que controle la respiración, a que controle su ritmo cardíaco. ¿Por qué? Pensemos en un tirador de arco. Necesita tener controlada su respiración y ritmo cardíaco para poder controlar el arco. Si está muy nervioso, ¿qué sucede? Se va a agitar su respiración, va a comenzar a latir más deprisa su corazón y la flecha no saldrá con la dirección que pretendía darle el tirador por movimientos tan pequeños como una respiración más rápida que con la que entrenaba. Y sabemos que el escenario de un entrenamiento es distinto al de la competencia. Por tanto, una medición y evaluación de estos detalles permiten tener la información necesaria para elaborar un plan de entrenamiento mental y utilizar estas herramientas en ese entrenamiento. Así es, aquí en México existen algunas consultorías o laboratorios que trabajan con estas herramientas tecnológicas, tanto de biofeedback y neurofeedback, ¿no? Tenemos una de ellas en Guadalajara, que es Instinto. También está la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte de Pachuca. Y cada vez también hay otras consultorías en donde se trabaja con alguna de estas tecnologías, ¿no? Quizás no con todas por el tema de que son tecnologías que se requiere una inversión importante, pero sí cada vez que tenemos también acceso a tecnología que nos arroja información interesante, que nos puede funcionar para la evaluación psicológica. Hay tantas cosas que se pueden llevar a cabo con este tema y yo concluiría que lo más valioso lo más valioso de la evaluación es la interpretación de los datos, ¿no? Esta parte del psicólogo del deporte que te puede aportar para darle valor a esa información. Porque si solamente nos quedamos con la información, no siempre nos dará el resultado deseado. Lo importante es qué voy a hacer con esa información. Excelente conclusión, Arturo. Y pues, ¿qué te parece si vamos entonces a nuestra sección de preguntas, en donde les recordamos, respondemos las dudas que tengan ustedes, escribiéndonos a nuestro Instagram, @efecto mental. Primera pregunta. Yo como atleta, ¿qué puedo esperar con una evaluación de psicología del deporte? Y bueno, la expectativa que uno puede tener sobre estas evaluaciones dependerá, como lo mencionábamos, de cada deporte, de la edad que tenga el atleta y el nivel de práctica. Es decir, si está en competencia o si es pretemporada, si simplemente está entrenando. Lo mínimo esperado es que tengas un mapa, una claridad sobre tus puntos fuertes y las áreas a mejorar, junto con un plan de acción para entrenar las habilidades psicológicas. Es decir, vamos a
tener este autoconocimiento y no nada más entendernos, sino saber hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos y lo más importante es cómo vamos a llegar ahí. Perfecto, Mayra. Excelente pregunta y con mucha claridad esa respuesta. La siguiente pregunta que nos hacen ahora es de un entrenador que pregunta, ¿qué evaluaciones psicológicas me recomiendas para aplicar a mis atletas? Perfecto. En primer lugar, el escenario ideal sería tener a un psicólogo del deporte en esa situación para que él sea el que facilite ese proceso. Sin embargo, entendemos que de momento no en todos los clubes, no en todos los deportes existe un profesional de la psicología del deporte. Por lo tanto, sí que hay algunos aspectos, algunas evaluaciones que se pueden hacer, sobre todo al comienzo de la construcción de un equipo deportivo, por ejemplo, ¿no? Lo hablábamos un poco con el ejemplo de José Mourinho a la hora de estructurar un equipo, el liderazgo, ¿no? Un sociograma que nos va a ayudar a descubrir cuáles son nuestros potenciales líderes, tanto los líderes reconocidos por el propio grupo como los líderes reconocidos por el propio entrenador. También podemos hacer algunas evaluaciones de liderazgo, de concentración con nuestros jugadores para a partir de esa información poder generar un plan de entrenamiento en el que incluyamos algunos de los elementos. Pero sí insistiría en que más que recomendarles alguna evaluación psicológica, sería buscar la asesoría de algún profesional. Porque, repito, muchas veces el informe o el resultado que arroja una batería de pruebas, si no se utiliza adecuadamente, podemos etiquetar al deportista más que potenciarlo. Excelente respuesta, Arturo. Y esto va ligada con la siguiente pregunta que nos escribe un psicólogo. Nos comenta, yo realicé unas pruebas y entregué los resultados al entrenador y cuando leyó mis resultados, aprovechó para correr al jugador del equipo por los resultados que mostró. ¿Cómo puedo mejorar a la hora de entregar mis resultados? Y sí, efectivamente es lo que mencionábamos, ¿no? Por eso existe este, pues, digamos, celo profesional, miedo a lo desconocido de trabajar con los psicólogos y que estén elaborando pruebas. Aquí es importante primero la educación al entrenador, es decir, explicarles qué es lo que voy a realizar y sobre todo para qué, para que ellos estén enterados previamente a cuál es el objetivo de nuestra evaluación. Una vez que tengamos los resultados, se elabora un informe y no nada más se pone tal jugador es de personalidad flemática, por ejemplo, sino se pone este jugador y junto a todos tiene esta característica A, es decir, no le vamos a poner colérico, no le vamos a poner flemático, como mencionaba, y se describe a todos los jugadores que tienen la característica A, se recomienda se traten de esta manera. Se elogie en público, se corrige en privado, se evite dar instrucciones directivas, se le explique con ejemplos, así. Y siempre utilizando todos los jugadores que sean de la misma característica juntos. Evitar señalando cada uno para evitar estas situaciones. Y por supuesto, siempre agregar una nota que todo es confidencial y que el uso es responsabilidad de quien lo recibe. Y teniendo obviamente las sugerencias. A mí me gustaría agregar algo a esta pregunta que va en la misma línea y es siempre esta información no es determinante, ¿no? Simplemente es una orientación. Y también tenemos que tener esta apertura para conocer que el resultado que aparece en esa prueba puede ser como tal una disposición de mi equipo o de mis jugadores, pero no quiere decir que siempre se comporte de esa manera. Simplemente es una forma de comportamiento normal o más
de cada atleta y por lo tanto se dan estas recomendaciones. Y también siguiendo el ejemplo de Mayra, cada evaluación, por ejemplo, de la personalidad, no hay una personalidad que sea mejor que otra. Simplemente cada una de las personalidades tiene una implicación distinta para el entrenamiento, para el rendimiento, dependiendo del deporte que se practique. Entonces siempre se tiene que trasladar este informe en positivo. Y cuando se dice en positivo, no es decir solo las cosas bonitas, sino cómo estos puntos que arrojan las evaluaciones se pueden construir en un rendimiento óptimo. Excelente, muy, muy bien. Y también, si tenemos dudas, lo podemos revisar con ellos. O sea, no nada más entregarle el informe y ya que entienda lo que quiera, sino leerlo con ellos, explicarles, estar ahí para que si tienen dudas en esto, se explique, etcétera. Entonces, bueno, hemos terminado la tercera edición, el tercer episodio el día de hoy. Les agradecemos que estén con nosotros escuchándonos y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram como @efectomental y escribirnos si tienen dudas o quieren seguir platicando de este tema. Nos encantaría escucharlos. Muchísimas gracias. Somos Arturo Velasco y Mayra Moreno hablando sobre el impacto del efecto mental en el rendimiento deportivo. Muchas gracias. Gracias. Analizando el efecto mental en el deporte, un podcast nuevo.